¿Tienes algún miedo o conoces a alguien que tiene algún miedo, alguna fobia? Hoy vamos a hablar de cómo se crean los miedos, cómo se crean los miedos y cómo eliminar los miedos que tienen las personas. Pero nadie te ha dicho lo que te vamos a decir en este video sobre los miedos. El cerebro no distingue entre un peligro real y un peligro imaginado. ¿Qué es lo que pasa cuando el cerebro actúa de esa manera? Cuando tú tienes miedo en hablar en público o tienes miedo al rechazo o miedo al dinero o miedo al fracaso, tu cerebro está activando el mismo sistema como si un león te estuviera persiguiendo o como si una culebra venenosa te estuviera persiguiendo. Existen, y te voy a dar un dato importante, existen más de 360 millones de personas en todo el mundo que viven con una ansiedad y con un miedo clínicamente diagnosticada. Pero aquí está lo peor de la cosa, lo peor, lo más fuerte. El miedo es un programa psicológico, el miedo no existe, el miedo es irreal. Es un programa biológico de supervivencia que está mal calibrado. El miedo nace de una estructura llamada la amígdala. Muchos de ustedes han oído hablar de ese órgano, la amígdala. Y viene siendo el sistema de alarma en el cerebro. Cuando detecta amenaza, cuando la amígdala detecta una amenaza, acelera el corazón, activa el cortisol, bloquea la lógica, te pone en un modo de supervivencia, te sube la adrenalina, te sube los palpidos del corazón. Y eso hace que la amígdala reaccione y responda antes que la parte racional del cerebro. Esto significa algo tremendo, algo brutal. Primero sientes miedo y después intentas razonar el miedo. Debería ser al revés. Así que el miedo no existe, el miedo no es una realidad, no viene de la realidad. Viene de memorias pasadas. ¿De dónde viene el miedo? Viene de memorias pasadas, viene de experiencias emocionales del pasado, viene de un lenguaje interno, viene de una imaginación del futuro, puede ser también una imaginación del futuro. Y el cerebro imagina, visualiza y siente peligro y lo imagina como si fuera real. Así que alguien puede tener miedo a vender, a las ventas, porque ha escuchado que los vendedores tienen mucho rechazo. Muchos tienen miedo al hablar, muchos tienen miedo a perder el dinero, muchos tienen miedo a fracasar, mucha gente tiene miedo al éxito, muchas veces personas tienen miedo al fracaso. Y todo esto sin que haya un peligro real realmente, es solamente una imaginación. El miedo es una simulación mental del futuro negativo, ni siquiera es una simulación del presente, sino una simulación del futuro. Y aquí es donde entra el aprender y no neuroplasticidad. Para poder reprogramar, eliminar, descubrir primero esos miedos que te están atrasando en tus metas o creando una mala salud, que está creando una enfermedad. Y ahí es donde la neuroplasticidad reprogramas tus tres centros. El centro instintivo del cerebro, donde está el cerebro reptiliano, y reprograma todo lo que es la supervivencia, el miedo a lo básico, reacciones automáticas, y reprogramar eso para que haya unas reacciones automáticas acorde a lo que estás buscando en tu vida. Y aquí en esta parte reptiliana del cerebro es donde nace el pánico, que puede inclusive crear problemas cardíacos y problemas de depresión interna. Y también reprogramar en el centro emocional, la memoria celular, que es donde está el sistema límbico y la amígdala. Ahí están las memorias traumáticas, las emociones negativas, la ansiedad aprendida. Aquí nace el miedo aprendido, el miedo que uno lo aprende a tener miedo y aprendes a tener algo que es irreal. Y después el centro subconsciente, el centro racional, la neurocorteza, donde funciona la lógica, donde funciona el análisis, la conciencia. Aquí es donde se debe enseñar a la persona a dominar la calma, a respirar con calma, a tener mejor equilibrio de movilidad. Esto es lo que llaman la parte subconsciente, la programación del subconsciente. Así que la neuroplasticidad o la hipnosis no pelea con el miedo. Al contrario, reprograma, elimina la causa negativa y reprograma el miedo. Porque en un estado hipnótico, en un trance, el cerebro entra en plasticidad,
baja el filtro crítico, eliminas el filtro crítico que es la mente consciente y reescribes memoria y plantas pensamientos selectivos. Pero lo más importante es que el miedo no elimina la lógica. El miedo se elimina con reprogramación mental. Así que las claves técnicas para trabajar, aquellos que trabajan con miedos, miedos a desarrollar un negocio, miedos a sanarse de una enfermedad, miedo a caminar, miedo a diferentes tipos de miedo, miedo a viajar. La técnica clave es muy simple. Regresas la memoria original al miedo. ¿Cuándo comenzó ese miedo? ¿Cuándo comenzó ese trauma, esa ofensa emocional? Y revives la memoria en un estado seguro, pones a la persona en un estado seguro y cambias esa emoción asociada, la disasocias y entonces reprogramas el significado y el miedo desaparece. El archivo del cerebro se actualiza eh, internamente. Y te voy a dar unos datos impactantes. La ansiedad es uno de los trastornos, la ansiedad es uno de los trastornos psicológicos más comunes que existen en el mundo por el miedo irreal, que está afectando millones y millones de personas globalmente. Y lo peor de la cosa es que la mayoría de las personas no reciben ningún tipo de tratamiento. Muchos viven funcionando con un miedo constante que les crea diferentes tipos de enfermedades psicosomáticas, enfermedades físicas, mentales, emocionales. Así que si entiendes esto, esto es algo poderoso. Y entiende que las personas no son débiles, no tienen miedo porque son personas débiles. Tienen miedo porque su cerebro fue programado de esa manera. Pero la buena noticia de todo esto es que si se programó con miedo, se puede desprogramar, se puede eliminar ese programa, reprogramar. Así que en los próximos videos te voy a enseñar cómo eliminar el miedo al dinero, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo al éxito. Así que tu mente no es tu identidad, es un sistema operativo. Así que vamos a reprogramar ese sistema operativo. Asegúrate de suscribirte al canal. Si tienes alguna pregunta o algún miedo, o conoce a alguien que tenga algún miedo que no lo deja vivir, comenta abajo. Y también comenta la palabra cambio y te mandará el enlace para que empieces a estudiar gratis hipnoneuroplasticidad y poder crear una nueva profesión y ayudar a las personas en cualquier parte del mundo. Nos vemos mañana con otro video educativo de hipnoneuroplasticidad y suscríbete y ponme tus comentarios abajo.